en Fase Experimental con Aarón del Campo. Hola amigos de la ciencia, bienvenidos un día más, como cada 15 días, al programa En Fase Experimental, el programa de ciencia de radiox.es. Y como siempre, apoyados y de la mano de la comunidad de científicos españoles en el Reino Unido, la CERU. Vamos a hablar hoy como cada 15 días, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de una cosa que está muy de actualidad, el virus Zika. ¿Qué es el virus Zika? Seguramente lo habréis escuchado en la tele, en la radio, en los periódicos. ¿Es realmente una nueva enfermedad o realmente es otra nueva gripe A, otra nueva gripe aviar como hemos tenido estos años? Para eso nos iremos hasta la Universidad de Cambridge, donde hablaremos con la doctora Nerea Irigoyen, que nos hablará, experta en virología, que nos hablará sobre el tema y aclararemos todo este tipo de dudas. No quiero seguir hablando sin antes recordaros que, como siempre, en Fase Experimental nos podéis escuchar los martes, los jueves y los sábados de 3:30 a 4, y si no, os ponéis ahí en vuestro móvil, en vuestra tablet o en vuestro ordenador, www.radiox.es, busquéis el programa En Fase Experimental. Es un programa fantástico y maravilloso y tenéis todos los programas para poder bajaros los podcasts, tenerlos en vuestro móvil, tablet o vuestro ordenador y escucharlo cuando queráis, en cualquier momento del día. Siempre es bueno saber un poquito más qué están haciendo los científicos españoles en el Reino Unido, porque hay muchos y muy buenos y haciendo investigaciones que son muy interesantes y que tenéis que conocer, porque no va a ser todo fútbol en esta vida. Bueno, antes de pasar a conectar con Nerea, que nos está esperando desde Cambridge, que conectaremos con ella en unos minutos, voy a hablaros de algo que también tenéis que estar escuchando en los últimos tiempos, el Big Data. El Big Data, esa cantidad ingente de datos que se analizan con un algoritmo y se llegan a ciertas conclusiones. Es algo muy interesante, pero en cierta manera también que asusta. Pero bueno, si se utiliza con métodos buenos, si se utiliza con fines buenos, puede ser muy útil para la sociedad. Por ejemplo, nos vamos a desplazar hasta Escocia, porque voy a hablaros de cómo puede el Big Data reducir las visitas a los médicos a través del algoritmo matemático que os hablaba. En Escocia, unos 4,2 millones de escoceses, concretamente el 80% de la población, ha sido clasificados por un algoritmo matemático. El programa, que ya va por su versión 3, determina la probabilidad de que cada escocés vaya al hospital en los meses siguientes. Con esta información, los médicos o trabajadores sociales diseñan un plan de acción preventiva para los que tienen la puntuación más alta. El sistema se llama SPARRA, es uno de los mejores ejemplos de cómo el uso de las grandes cantidades de datos o Big Data puede ayudar a reducir la incidencia de enfermedades o investigar su cura. Este sistema ayuda a que las personas sean tratadas antes de que su salud se deteriore, reduciendo así el número de ingresos hospitalarios de emergencia por persona. SPARRA es el acrónimo en inglés de pacientes escoceses en riesgo de admisión o reingreso, y ya ha reducido las emergencias en un 20% y ha cortado la estancia hospitalaria en un 10%, con el consecuente ahorro de varios millones de euros a la sanidad británica. La acumulación de datos ha permitido clasificar a los escoceses en grupos de riesgo, y el sistema solamente se dispara solo cuando una persona supera el 50% de probabilidades. Además de prevenir antes que curar, SPARRA se ha convertido en una poderosa herramienta de gestión de recursos. La puntuación asignada sirve para decidir quién necesita cuidados en casa. El sistema también ve más allá de lo que podrían hacerlo los responsables de salud pública, al detectar posibles perfiles por edad, tipo de enfermedad, localización geográfica o conducta de riesgo que pueda necesitar una intervención específica. Pero como os comentaba, esto conlleva un cierto riesgo, o por lo menos una cierta distancia, ya que la acumulación de muchos datos personales y los algoritmos para extraer patrones de tanta información convierten estos datos en algo muy sensible, sobre todo cuando estamos hablando de salud. En principio, todos estos datos están amparados por la legislación por las legislaciones de protección de datos de los distintos países. Pero ¿quién no te dice a ti que un hacker se mete en este sistema y coge todos esos datos y los utiliza para su propio beneficio? O compañías privadas sanitarias o farmacéuticas pueden utilizarlo para sus propios beneficios. Es un tema que me imagino que conforme vaya avanzándose más en el tiempo iremos sabiendo y investigando más y ya veremos cómo se va dando. Pero bueno, como os comentaba al principio del programa, vamos a irnos ya hasta la Universidad de Cambridge, donde vamos a hablar de algo muy actual que está candente en las noticias
y que va a ser más de actualidad en unos meses cuando sean las Olimpiadas de Brasil. Vamos a hablar del virus Zika. Y para ello vamos a conectar con la doctora Nerea Irigoyen Vergara, que ella es de Zaragoza, se licenció en farmacia en la Universidad de Navarra y se doctoró en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, en biología molecular, en la especialidad de virología. Actualmente está investigando en la División de Virología de la Universidad de Cambridge. Sorry for my pronunciation. Y vamos a conectar ya con ella. Buenas tardes, Nerea. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues hablaba de que vamos a hablar del virus Zika. Actualmente en los medios de comunicación es una palabra prácticamente que está de moda y la gente está empezando a preguntarse qué es el virus Zika. ¿Qué es el virus Zika? Pues realmente el virus Zika ahora mismo parece que es lo que dices, ¿no? Como que está muy de moda porque el 1 de febrero se lanzó una alerta global, pero es un virus que ya se describió como hace unos 50, 60 años. Lo que pasa que ha pasado bastante desapercibido hasta ahora, hasta que han aparecido estos casos masivos de microcefalia en el norte de Brasil. Y una de las graves preocupaciones es por qué está pasando esto, qué relación tiene, si realmente esto está ocurriendo de verdad, si la microcefalia está ocurriendo por el virus o si están ocurriendo otras cosas a la vez. El problema es que, claro, estos niños que nacen con la microcefalia normalmente tienen graves problemas de desarrollo y no sabemos realmente cómo parar esta situación. ¿Qué es la microcefalia, para quien no lo sepa? La microcefalia es un crecimiento anormal del cerebro, es decir, es como si el crecimiento de la cabeza y del cerebro del feto se hubiera parado a las 20 semanas de gestación y no llegase hasta los últimos estadios de 40 semanas. Con lo cual, lo que es el diámetro del cerebro serían solo 32 centímetros. Y claro, lo que lleva es que el cerebro es incapaz de crecer a un tamaño normal, con lo cual perdemos muchísimas funciones y normalmente estos niños suelen normalmente tener bastante retraso y muchos de ellos mueren cuando son todavía pequeños. ¿Y de dónde viene este virus? Porque me decías que no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Se descubrió en 1947 en un bosque de Uganda que se llama Zika. Uh-huh. Y cuando estaban haciendo experimentos con unos monos estudiando la fiebre amarilla, extrajeron sangre de estos monos, infectaron nuevos ratones y fueron capaces de extraer tanto el virus de la fiebre amarilla como un nuevo virus al que llamaron Zika, ¿no? Porque lo habían descubierto en este bosque de Uganda. Luego, como 10 años más tarde, fueron capaces de encontrar este virus en humanos y ha estado bastante latente, ha tenido alguna que otra epidemia, sobre todo hacia Asia, hasta que en el 2007-2013 empieza a aparecer por la Polinesia Francesa y el Pacífico. Y se cree que el virus de ahora, que está en toda Latinoamérica, sobre todo en Brasil y en Colombia, viene probablemente de este linaje asiático y que probablemente se hubiera introducido después del Mundial de Fútbol del 2014. Qué cosas más curiosas y a la vez un poco asustadizas, la verdad, sinceramente. ¿Y cómo se transmite el virus? Porque se ha hablado que también actualmente se está transmitiendo por vía de transmisión sexual, pero se transmite a través de un mosquito, ¿no? Sí, en principio la principal vía es el mosquito, que es el Aedes aegypti. Es el mosquito que, aparte de transmitir el Zika, es capaz de transmitir dengue, chikungunya, fiebre amarilla, encefalitis japonesa. Bueno, son todo un grupo de virus que se llaman flavivirus, menos chikungunya, que es un alfavirus. Y también se ha visto que se podría transmitir por un mosquito hermano a este Aedes aegypti, que es el Aedes albopicus, que es el mosquito tigre, que también está presente en Europa, sobre todo en la cuenca mediterránea. Luego se han visto que hay casos autóctonos de tipo de epidemia de Zika en sitios donde no hay el mosquito vector, con lo cual sí se cree que se está transmitiendo de manera sexual. Aparte, han podido aislar el virus de sangre, con lo cual hay riesgo de que se transmita por transfusiones, en saliva, en orina y en semen. Entonces sí se creen que está habiendo esta transmisión por vía sexual. Y realmente es algo que no se puede parar, porque incluso se ha visto que este virus se encuentra en el semen hasta años después de haber pasado la infección.
que es un poco lo que también está ocurriendo con ébola ahora. Hablabas de la microcefalia para los recién nacidos y para los fetos. Para el adulto, para los jóvenes, para los adultos, ¿qué síntomas tiene? Pues, ¿es peligroso? A ver, en principio la mayoría de la gente que se infecta con el virus no tiene ningún tipo de síntoma. Como en un 75%, 3/4 partes de la gente que se está infectando no tiene ningún síntoma. Lo normal es que tengas unos síntomas muy leves, tipo gripe, ¿no? Que tengo un poco de fiebre, dolor muscular, cansancio. Algo muy característico es que haya conjuntivitis, que se pierda un poco de visión y que haya como tensión en el globo ocular. Y eso probablemente es porque el virus está llegando a lo que es el líquido que está dentro del globo ocular. Pero esto se resuelve como en 2 semanas y no te deja ningún tipo de secuelas. Lo que sí se ha visto, sobre todo en los estudios que están saliendo ahora de la Polinesia francesa, porque hay que tener en cuenta que como la Polinesia francesa está dependiendo de Francia, tiene unos estudios epidemiológicos bastante buenos. Uh-huh. Que ha habido casos de un síndrome que se llama el Guillain-Barré, que es como un síndrome autoinmune, que lo que estás produciendo son anticuerpos que atacan a tu mielina. La mielina es como una sustancia que recubre los nervios y al atacar a la mielina se produce una disrupción motora, ¿no? Y va causando poco a poco parálisis. Suele haber muerte como en un 4% de los casos debido a que se te paralizan los músculos respiratorios y mueres porque te asfixias. Se ha visto que esto ha ocurrido con el virus del Zika en ciertos casos, como he dicho, en bastantes pocos casos, pero sí que se ha incrementado este síndrome. Pero lo bueno es que la gente se suele recuperar bastante pronto y no ha habido muertes todavía asociadas a este síndrome. Uh-huh. Lo que pasa es que esto conlleva un gasto hospitalario inmenso, porque la gente puede estar en cama durante 1 o 2 meses en el hospital. Y ese es uno de los graves problemas también que se está enfrentando toda Latinoamérica, es los gastos inmensos que puede existir en gente que esté sufriendo este síndrome, aparte de toda la microcefalia. Hablabas de que los casos actualmente, casi todos los casos se encuentran entre Brasil y Colombia. En España, según datos que tengo yo de hace más o menos 5 días, se han detectado ya 43 casos. Casi todos los casos han venido por gente porque te estado en contacto con gente que viene de Sudamérica. ¿Se puede extender está el caldo de cultivo en Europa o en los países occidentales para que se pueda extender este virus? Existe el potencial, porque existe un mosquito. Bueno, si asumimos que se puede transmitir por vía sexual, que parece que sí que es el caso, puede existir ciertos focos. También existe el mosquito, que es como el mosquito hermano del principal vector. Visto lo que pasó con chikungunya estos 2 últimos años, puede que haya pequeños brotes, pero van a ser de muy baja intensidad comparados con los de Latinoamérica. Pero yo creo que todavía tenemos que ver lo que puede pasar, porque el virus puede mutar, son virus de ARN que mutan con bastante facilidad, y entonces en todos estos meses pueden mutar y puede llegar a que llegue un momento en el que se transmita mucho mejor con el mosquito que existe en Europa. Pero de momento no hay una gran preocupación, pero sí cierta alarma a ver qué puede ocurrir. Déjame que me ponga un poco conspiranoico, porque en los últimos años hemos asistido a la pandemia de la gripe A, a la pandemia de la gripe aviar, y luego realmente no ha sido para tanto. El gobierno español, por ejemplo, gastó casi 4 millones de euros en vacunas que tuvo que destruir el año pasado cuando se creó una alarma social a nivel global y a nivel mundial muy grande. ¿Estamos ante otra nueva pseudopandemia o realmente tenemos que preocuparnos? Yo creo que de momento no tenemos que preocuparnos. O sea, hay que tenerlo en la conciencia de que esto puede surgir. Sí que parece que estamos viendo como que cada año tenemos un nuevo virus. También tenemos que tener en cuenta que estamos sufriendo un proceso de cambio climático, con lo cual los ecosistemas se están moviendo. Europa se está siendo colonizada por mosquitos que antes eran de lugares mucho más tropicales. Yo creo que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener respeto. Tampoco hay que llegar a un alarmismo brutal porque por lo menos en los países del primer mundo los sistemas sanitarios funcionan, con lo cual tampoco esto se va a desbocar. Pero respeto, pero no miedo. Uh-huh. Dentro de nada, ahora empezamos la primavera, ha sido invierno, evidentemente en invierno no hay mosquitos.
Comentaba yo que vienen las Olimpiadas de Brasil, uno de los principales focos. Muchos deportistas han mostrado su preocupación por el tema. ¿Puede ser un problema el aumento de las temperaturas, como tú comentabas, y esta visita, esta concentración de cientos de nacionalidades en un mismo sitio para la expansión de este virus? Sí. O sea, realmente va a haber gente de todos los países del mundo en un lugar donde está el virus, está el mosquito y se puede transmitir. Como he dicho antes, no creo que puede que surjan brotes o pequeños brotes en ciertos países, pero no creo que se convierta en una pandemia mundial. Pero sí puede ocurrir. Y no solo con el virus Zika, tener en cuenta que también en Brasil está circulando dengue y está circulando chikungunya. Y probablemente, por ejemplo, el virus chikungunya sí se transmite muy bien por mosquito tigre que tenemos en toda la cuenca mediterránea. Y eso yo creo que sí puede llegar a ser un problema. Y si tenemos la suerte de tener entradas para algún acontecimiento deportivo de estas Olimpiadas, ¿qué prevenciones tenemos que tener para intentar no contagiarnos con el virus? Pues de momento no hay ningún tipo de fármaco antiviral ni vacuna. Lo que sí podemos hacer es protegernos a nosotros mismos, o sea, evitar que nos piquen los mosquitos. Uh-huh. Con lo cual es llevar ropa larga, colores claros, evitar cuando el anochecer, según qué sitios de agua estancada, evitar cuando se anochece o cuando amanece. Sobre todo, echarnos repelente. Sobre todo, lo único que podemos hacer ahora mismo es evitar que nos piquen los mosquitos. Y en el caso de que se confirme de que es más transmisión sexual, el uso de profilácticos y de preservativos, evidente, ¿no? Sí. Que ya hasta el Papa Francisco ha dado su consentimiento para el uso de... Sí, ha decidido que era mal menor el uso de anticonceptivos antes de los abortos. También hay que tener en cuenta que en todos estos países que tienen una gran tradición católica, hay muchas mujeres que no tienen ni acceso a ni anticonceptivos, ni tienen la posibilidad de poder hablar con su pareja al respecto de métodos anticonceptivos y muchas veces incluso el aborto terapéutico está prohibido. Ya nos quedamos mucho más tranquilos en cuanto al virus Zika, porque la verdad es que se estaba comentando muchísimo en los medios de comunicación y sobre todo por el acontecimiento deportivo que tenemos este verano en agosto. No me quiero despedir sin antes preguntarte qué estás haciendo en la Universidad de Cambridge, ¿cuál es tu investigación actual? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues actualmente he estado trabajando estos últimos años con coronavirus, como es SARS o MERS, que también son virus emergentes, de gran potencial patogénico, y retrovirus, tipo como VIH. Ahora mismo estamos implementando una nueva técnica que se llama Ribosome Profiling, en castellano sería como perfil ribosomal, que lo que estamos es extrayendo los ribosomas, que son como las máquinas de traducción de las células, y ver qué está sucediendo en células infectadas con células no infectadas. Y estamos teniendo como una visión global de lo que ocurre en una célula infectada. Y esto sobre todo lo estamos basando en coronavirus, que como he dicho, tienen un gran potencial patogénico y emergente. Esto ya entre tú y yo como fan de la ciencia ficción, el apocalipsis zombie está lejos todavía, ¿no? Está lejos, pero desde hace ya un tiempo hubo un premio Nobel que dijo que probablemente la raza humana acabaría gracias a un virus. Pues esperemos que sea un poquito más tarde que pronto, por lo menos que nos deje disfrutar de las vacaciones de verano. Sí, y Semana Santa. Y Semana Santa. Pues Nerea, doctora Nerea Irigoyen Vergara, doctorada en biología molecular y especialista en virología, actualmente trabajando en la división de virología de la Universidad de Cambridge. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Fase Experimental, en radioques.es, y habernos informado y contado muchas cosas interesantes sobre el virus Zika. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues nos vamos a despedir ya de esta edición de Fase Experimental, el programa de ciencia de radiox.es. Hemos hablado con la doctora Nerea Irigoyen hablando sobre el virus Zika. Nos ha aclarado muchas cosas, nos ha contado su historia y cómo proviene ese virus. Y lo dicho, si tienen la suerte de poder ir este verano a Brasil, a Río de Janeiro, a las Olimpiadas, pues hay que tener un poquito más de precaución con los mosquitos, y la doctora Nerea Irigoyen nos ha contado algunas
algunas pautas a tener en cuenta si estás en contacto con posibles portadores del virus. No queremos crear alarma social aquí en Fase Experimental, lo que queremos hacer es despedirnos, y esta es una despedida especial porque el que les habla, Aarón del Campo, que ha estado con vosotros durante todo este tiempo, se despide. Otros proyectos personales me reclaman, me llaman de otros lugares, pero bueno, ha sido un placer estar con vosotros todo este tiempo, junto con la CERU, con RadioX.es, hablando de ciencia y descubriendo todos los proyectos que son magníficos y sorprendentes los que llevan los científicos españoles en el Reino Unido. Yo me despido, pero en Fase Experimental seguirá seguro, porque nos quedan muchas cosas por descubrir y a muchos científicos españoles que nos tienen que contar lo que están haciendo, porque la ciencia es lo que realmente mueve nuestra sociedad, la ciencia y la cultura. Y si me despido de vosotros hasta más ver, como diría aquel. Pero bueno, como siempre, Fermín Legarrea, que por fin he dicho el nombre bien después de muchos programas, como técnico de sonido, Ruth García en la producción, y yo, Aarón del Campo. Me despido, amigos de la ciencia, que la ciencia os acompañe. Hasta siempre.